Bueno, lo que estábamos viendo en la clase pasada entonces eran las dos de las concepciones sobre lo económico y sobre la economía que teníamos en antropología, más en general en ciencias sociales. La primera que habíamos visto, recuerdan ustedes, está vinculada a la corriente neoclásica y proponía unas, unos sujetos, individuos, que se orientan hacia los bienes a través de operaciones de maximización y optimización. ¿No es cierto? La operación de maximización este, variaba con el tipo de sujeto. Los individuos consumidores y los individuos trabajadores lo que hacían era maximizar el consumo. Los individuos empresarios maximizaban la ganancia. Para maximizar, puesto que se encontraban con una situación de diversidad o de multiplicidad de ofertas de bienes, sean estos bienes de consumo o sean estos bienes factores productivos, tenían que optimizar, es decir, elegir una canasta de bienes, nuevamente bienes de consumo o factores productivos, que les permita esa maximización. De acuerdo con ello, ¿sí?, esta optimización suponía un cálculo. Y en ese cálculo estaba presente siempre un razonamiento marginalista, esperen un cachito. A ver, les explico un problema que tenemos, ¿no? Porque lo hemos utilizado como PDF. Perdón, porque hago un paréntesis, porque hemos utilizado un formato imagen. Ustedes eventualmente van a tener que rendir un parcial. Eso representa el tener los textos, el que el parcial sea domiciliario y el que los textos estén en formatos disponibles para copia, genera para ustedes una tentación y para nosotros un problema. Esa tentación es directamente seleccionar textos, cortar y pegar, o copiar y pegar. Y para nosotros eso representa un problema en la evaluación. Puesto que en este momento nosotros no lo tenemos en un aula como para ver si han estudiado o no, y como teníamos el problema, o mejor dicho, la experiencia del año pasado, hemos optado por hacerle más difícil esa operación de copia. De que la otra posibilidad era directamente eliminar las fichas y darles los textos en PDF imagen, que es así como tengo la mayor parte de los libros digitales, para que ustedes hagan las operaciones correspondientes. Como no íbamos a tener tiempo, y eso en general exige cuatro meses largos de trabajo, hemos optado por dificultar el formato, ¿sí? Y así que esa es la situación, ¿no? En última instancia, si siguen teniendo ese tipo de problemas, veremos cómo lo podemos hacer. Yo supongo que armaremos un PDF con las imágenes
con las imágenes de la carpeta, que era lo que deberíamos haber hecho. Así que en esa situación estamos. En el transcurso del día de hoy o mañana ya ese problema va a estar solucionado, así que la gente que no le represente ninguna dificultad ya tiene para bajar los textos. La gente que esto, dado que trabajan desde el celular, esto les representa un problema, ya vemos cómo lo solucionamos. ¿Sí? Bien, ahora con eso cierro el paréntesis y seguimos. Les decía entonces, tenemos la corriente neoclásica y tenemos estas dos operaciones, la maximización, la optimización y el cálculo implicado en ellas, sea cual sea el sujeto, que es un cálculo basado en rendimientos marginales decrecientes o en utilidades marginales decrecientes. Lo que supone que los sujetos deben calcular en función de un punto de detención. Deben calcular para saber en qué punto dejan de consumir o en qué punto dejan de contratar factores productivos. ¿Sí? Esto es lo primero que hemos visto. Hay, asociado a esta corriente está el proyecto neoclásico de considerar la economía en términos de puntos de equilibrio, ¿sí? Puesto que la economía está asociada acá con las administraciones individuales de maximización y optimización, debe, por hipótesis, digamos, haber en el encuentro entre los individuos productores, es decir, empresarios, los trabajadores y los consumidores, para poner esos tres, ¿sí? Únicamente, porque también para un curso más completo deberíamos haber colocado también a aquellos que ofrecen su tierra. Me sale una alarma extraña. Estos individuos se encuentran en una situación en donde intercambian sus posesiones recíprocas para maximizar y optimizar. este, el resultado de estas operaciones económicas que realizan los sujetos es para la economía neoclásica un punto de equilibrio en donde todos los proyectos de maximización y optimización están satisfechos y por lo tanto los recursos escasos que presenta un cierto sector o un mercado, los recursos escasos que presenta una economía, se ven distribuidos de manera eficiente. ¿Esto se entiende? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Ya se Y el punto encuentra, de Miguel, ¿qué? ya está subido a la plataforma el archivo en PDF con las Bien. imágenes, ¿ok? Así que el que quiera Gracias, Gonzalo. descargarlo, ya está resuelto, como había propuesto Miguel recién, del archivo PDF con las imágenes adentro en buena calidad. Bien. Este punto se entiende, entonces, los individuos economizan en estos dos sentidos, ¿sí? Maximizan y optimizan
Y finalmente, como resultado del encuentro de esos proyectos de maximización y optimización, la economía, es decir, la producción y la distribución de bienes, haya un punto de equilibrio. Vamos a ver más adelante, cuando veamos el capitalismo, que esto representa un problema, ¿no es cierto? Porque todo sucede aquí como si el intento de la economía neoclásica fuera explicar momentos estacionarios en la historia del capitalismo. Ahora, ¿qué ocurre con los momentos de transformación del proceso de la producción capitalista, con procesos de enorme expansión del capital que ya no pueden ser aprendidos a través de esos puntos de equilibrio, porque precisamente se trata de momentos expansivos? En ese sentido, más adelante vamos a hablar de ciclos de expansión y de ciclos de contracción de la economía. ¿Hay alguien que no me entienda esto? La otra perspectiva que veíamos correspondía al sustantivismo y en general a la variedad, ¿sí? Porque son mucho más que el sustantivismo. El sustantivismo es un ejemplo de las perspectivas institucionalistas. Aquí la economía, Rosa pregunta, cuando hablamos de individuos hacemos referencia a individuos asalariados que administran sus recursos para su subsistencia. No únicamente, ¿sí? Los individuos asalariados, ¿sí? Son individuos que realizan un cálculo marginalista en términos de la desutilidad del trabajo y la utilidad de los bienes de consumo, ¿sí? La desutilidad, es decir, tienen que equilibrar ellos mismos entre las penas y fatigas que implicadas en el trabajo, las penas y fatigas implicadas en el trabajo, ¿sí? Y la satisfacción, la utilidad que le reportan los bienes, ¿sí? Eso hacen estos individuos. Los individuos consumidores deben equilibrar sus restricciones presupuestarias con la utilidad que le proporcionan los bienes. Y entonces estos individuos nuevamente deben hacer un cálculo marginalista, ¿sí? Entre la utilidad que le reportan los bienes y el hecho de que tienen una cantidad limitada de dinero. Y final, ambos, estos dos, trabajadores y consumidores, maximizan la satisfacción de necesidades y preferencias, preferencias, deseos. Y por lo tanto, ¿sí? La teoría económica supone que su ingreso, ¿sí? Los recursos que poseen, están orientados todos ellos al consumo. ¿Esto me entendés, Rosa? No podemos hacer el mismo supuesto en el caso de los individuos empresarios, porque los individuos empresarios tienen demasiado dinero como para que la búsqueda de más dinero tenga que ver con la satisfacción de necesidades vinculadas a la utilidad reportada por los bienes. ¿Me entienden esto? No tendría sentido que, les decía la clase pasada, no tendría sentido que pensemos en uno de los grandes magnates del mundo como un individuo consumidor, ¿no es cierto? Con unos ingresos de $1.000 millones,
sería medio extraño que maximice su consumo. ¿No es cierto? ¿Esto se entiende? Entonces, para el individuo empresario, que vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar, ¿sí? O la economía neoclásica va a hablar de un propietario de capital. Y este propietario de capital busca maximizar su ganancia. Ahora, les decía la vez pasada que el problema de maximizar la ganancia o el problema de maximizar el beneficio implicaba dos cosas que no necesariamente en la historia de la economía, o sea, en la historia de la economía neoclásica, se habían llevado demasiado bien. Una era una cuestión extremadamente obvia, previa, si quieren, al desarrollo de la empresa capitalista, ¿sí? En realidad proviene ya desde el mundo antiguo, que es una diferencia de ingresos en economías monetarias. Un conjunto de individuos tiene una masa de dinero y hace algún tipo de operación, ¿sí? Por la que obtiene una masa de dinero mayor. La maximización de la ganancia entonces es meramente una diferencia monetaria. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que esto no entienda? Ahora, surge un problema más complicado cuando pensamos, cuando a esta noción de capital como una masa de dinero dotada de la posibilidad de su multiplicación, se la considera ligada a la productividad. Es decir, este individuo empresario, ¿qué es lo que tiene que lo hace distinto del trabajador y del consumidor? Lo que tiene es una masa de factores productivos, en particular tiene un factor productivo muy importante, ¿sí? Que se llaman bienes de capital, máquinas, ¿sí? Pensemos en máquinas, pensemos en industrias, este, que tienen la propiedad, ¿sí? De ser productivos, ¿sí? Es decir, tienen la propiedad de esta masa de máquinas, ¿sí? Tienen la propiedad de producir más bienes. Entonces, ¿qué es lo que va a decir la economía neoclásica? ¿Sí? Estos tres propietarios de factores productivos, los propietarios de la tierra, los propietarios de su trabajo y los propietarios de bienes de capital, son todos ellos productivos. ¿Sí? Lo que sucede es que el propietario de bienes de capital es más productivo que cualquiera de ellos. ¿Me entienden esto? La maximización de la ganancia está dirigida entonces a incrementar la productividad de esos bienes, ¿sí? A incrementar la productividad, ¿sí? A utilizar los ingresos obtenidos por la empresa, esa diferencia monetaria, para incrementar el tamaño, el número, ¿sí? De estos bienes dotados de la propiedad de ser productivos. ¿Me entienden? Lo que va a hacer este empresario con los bienes de capital, con los ingresos que le reporta la posesión de estos bienes de capital, es comprar más bienes de capital. ¿No es cierto? ¿Me entienden? Así eternamente, no. Ese es un problema. Porque también este empresario, ¿sí?
orienta su maximización y orienta su optimización hacia un punto de equilibrio. ¿Me entienden esto? En donde si incrementa la productividad, si contrata a más factores productivos, no con ello, ¿sí?, obtiene mayores ingresos. ¿Me entienden? Porque ha llegado al punto de equilibrio donde los bienes que produce, ¿sí?, son consumidos por los consumidores. ¿Me entienden esto? Para que vean lo extraño del razonamiento, ¿sí?, a veces, ¿sí?, eh, las máquinas, los bienes de capital son las máquinas que permiten producir bienes. ¿Me entienden? Perdón, Rosa me pedía que repita cuáles eran los bienes de capital. Hubo un intento, por ejemplo, repetido en la Argentina, no vinculado a los bienes de capital, sino vinculado al dólar, de colocar dólares en el mercado cambiario buscando satisfacer la demanda de dólares, es decir, esperando que el mercado cambiario llegue a un punto de equilibrio. ¿Y qué creen ustedes que pasó? ¿A alguien se le ocurre saber? ¿A alguien se le ocurre qué pasó? No se alcanzó nunca el punto de equilibrio. Es decir, la gente, los tenedores de pesos, siguieron comprando dólares, ¿sí? ¿Y cómo podían comprar dólares? Compraron todos los dólares que podían. Hasta que llegó un punto en donde, ¿sí?, el Estado no pudo ya seguir satisfaciendo esa demanda de dólares, ¿sí? Y tuvo que empezar a retirar dólares. Con lo cual el proceso se volvió todavía más complicado, porque la demanda de dólares, obviamente, en lugar de bajar, creció, ¿sí? Y se disparó el precio del dólar. ¿Me entienden? Esto después lo vamos a ver. Rosa pregunta si hubo especulación financiera. Es un problema de saber cuándo hay especulación financiera, porque ¿qué es una especulación? Una especulación es un cálculo a futuro, ¿sí? Yo compro elementos financieros pensando en lo que va a ocurrir en el día de mañana, es decir, en cierto sentido, toda operación financiera es en cierta medida especulativa. Luego vamos a ser más precisos para decir cuándo podemos hablar de especulación financiera, ¿sí? Y recién le voy a poder responder a Rosa, ¿sí? Bien, pero ven ustedes, este ejemplo está vinculado con que no necesariamente en un mercado hay punto de equilibrio. ¿Me entienden? Esa hipótesis puede resultar ser extremadamente aventurada. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda? ¿Se entiende entonces el razonamiento de la economía neoclásica? Es central cuando veamos el capitalismo que pensemos, ¿sí?, el capitalismo
en términos de individuos empresarios que buscan maximizar y optimizar. ¿No es cierto? Sería muy extraño un capitalismo en donde no tengamos individuos empresarios que busquen maximizar y optimizar el capital. ¿Me entienden esto? Esta es una herramienta muy básica que precisamos, ¿sí? Y que vamos a ir afinando, ¿sí? Conforme vayamos avanzando en la materia. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hay alguien que no me entienda? Y entonces la otra corriente que veíamos era el sustantivismo, ¿sí? Que piensa la economía no en términos de decisiones, ¿sí? De maximización y optimización. No piensa a los actores económicos en términos de individuos calculadores, sino que dice, la economía no está limitada, ¿sí?, a estas operaciones. La economía es parte del funcionamiento colectivo. Y en todo caso, estos individuos maximizadores y calculadores han existido solo a partir de cierto momento en la historia. Antes, ¿sí?, tal vez después, y también contemporáneamente al surgimiento de estos individuos calculadores, ha habido a estos individuos calculadores que operan en el mercado, ha habido otras formas de organizar la economía. ¿Y qué es la economía aquí? Es la organización, ¿sí?, de la provisión de bienes que satisfacen necesidades humanas. Acá el problema no recae en la decisión, recae en las instituciones que organizan nuestro acceso a los bienes para que podamos satisfacer necesidades. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que esto no me entienda? Y esta organización, ¿sí?, que media nuestro acceso a los bienes, y son estas organizaciones que median nuestro acceso a los bienes, son obviamente instituciones, ¿sí? Y como instituciones, ¿sí?, la cosa, el razonamiento, si quieren, es inverso al anterior. Tenemos que tener instituciones para que nuestras acciones particulares, ¿sí?, estén orientadas, ¿sí?, sean regulares y sean estables, para que nuestro acceso a los bienes, ¿sí?, estén orientados, sean regulares y sean estables. ¿Me entienden esto? Y estas instituciones, ¿sí?, son también, ¿sí?, están conformadas por relaciones sociales. Y entonces son las relaciones sociales institucionalizadas las que toman a su cargo nuestro acceso a los bienes. ¿Y qué significa el acceso a los bienes? Significa que se debe producir, esos bienes deben circular y deben cambiar de manos dentro del colectivo. ¿Me entienden? ¿Esto se entiende? Esto es lo que Polanyi, que es el teórico sustantivista por excelencia, esto es lo que Polanyi considera como proceso, ¿sí?
como los movimientos elementales de los bienes: la producción, la circulación y la distribución. ¿Sí? La producción, el cambio físico, el cambio de lugar de bienes y el cambio de mano de los bienes, es decir, su asignación. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que esto no me entienda? Y entonces, ¿sí? A esta, Carlos me pide que repita, ¿sí? Me pide que repita esta última parte que debe ser, ¿sí? Lo que Polanyi llama proceso, ¿sí? Lo que Polanyi llama proceso, entonces, son estos movimientos elementales de los bienes: su producción, su cambio de lugar físico y su cambio de manos, es decir, su distribución, su asignación. Y entonces tenemos instituciones tan diferentes, ¿sí?, como el mercado, ¿no es cierto? El mercado es una institución, en este sentido, está conformada por un conjunto de relaciones sociales, o el Estado, ¿me entienden? O los movimientos de los bienes y los movimientos de asignación de los bienes en el seno de organizaciones relativamente simétricas, como son los grupos domésticos. ¿Se entiende? ¿Hay alguien que no me entienda? Y entonces esas relaciones sociales indican, ¿sí?, qué organizaciones colectivas van. Rosa pregunta: ¿el mercado Estado debe garantizar el acceso a los bienes a todos los individuos? Acá, Rosa, para que vos lo entendás, tenés que sacar debe y garantizar, ¿no es cierto? Porque estos dos aspectos, esta frase debe garantizar, tiene que ver con aspectos normativos que son ajenos a esta corriente. Esta corriente lo que busca describir es cómo funciona empíricamente una economía, es decir, una organización colectiva, ¿sí?, de producción, distribución, de producción, circulación y distribución de bienes. Entonces, al introducir vos la frase debe garantizar, ¿sí?, estás pensando en que estas instituciones deben cumplir con un criterio de justicia colocado por el analista. Eso es precisamente lo que no ocurre, ¿sí? Estas instituciones median el acceso de los bienes. Supongamos una situación, ¿no es cierto?, en donde tengamos un Estado colonial y tengamos esclavos, ¿no es cierto? Este Estado colonial, ¿sí?, este,
no garantiza el acceso a los bienes. Este Estado colonial no garantiza el acceso a los bienes a todos los individuos. ¿No es cierto? Garantiza el acceso a los bienes solo a aquellos individuos que considera humanos, de los cuales, ¿sí?, están excluidos, por ejemplo, los esclavos. ¿Me entendés, Rosa? De el acceso a los bienes de los esclavos se encargan los amos, por ejemplo. Pero bien puede ser que los esclavos terminen muriendo de inanición. Tampoco el mercado, ¿sí?, garantiza el acceso de los bienes a todos los individuos. ¿No es cierto? Porque eso no tiene que ver con el mercado, diría un economista, y entre ellos Polanyi también, sino en definitiva, puesto que en el mercado formador de precios, el acceso a los bienes tiene que ver con el poder de compra, ¿sí?, conferido a los individuos, ¿sí? Esto no depende del mercado, sino de los individuos, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? ¿Me entendés, Rosa, esto? Ignacio me pregunta, ¿por qué se ve la diapositiva del marxismo? Porque estamos repasando esta diapositiva, la presentamos la vez pasada, ¿sí? Si quieren, que es algo que siempre me cuelgo, perdón, les debería poner la diapositiva correspondiente, ¿sí? Todos estos temas son temas que vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Y entonces, ¿sí?, tenemos instituciones conformadas por relaciones sociales, ¿sí?, que toman a su cargo el acceso a los bienes. Y al tomar a su cargo, ¿sí?, indican también el lugar de la economía de la sociedad. Y entonces les decía, Polanyi distingue, considera esta institucionalización, es decir, este papel de ciertas relaciones sociales en el acceso a los bienes, como modos de integración, porque estas relaciones son sociales, es decir, corresponden al colectivo. Y entonces va a decir, bueno, tenemos la reciprocidad, tenemos la redistribución y tenemos el intercambio de mercado. En la reciprocidad, los procesos económicos, los procesos de acceso a los bienes, es decir, esto que les decía, estos movimientos elementales de producción, circulación y asignación, dependen de unidades simétricas, ¿sí? La redistribución en donde el proceso económico supone la existencia de un centro hacia el cual los bienes son conducidos, son captados, ¿sí? Y nuevamente a partir de allí tendríamos un proceso inverso, ¿no es cierto?, en donde los bienes son conducidos nuevamente hacia los miembros del colectivo, ¿sí? Y finalmente el mercado, el intercambio de mercado, que para Polanyi es un mercado muy particular, es un mercado que va a surgir solo en cierto lugar y solo en cierto momento de la historia, solo surge en el occidente europeo
a partir del siglo XIX, ¿sí? Y es el mercado en donde hay multitud de oferentes que confrontan con multitud de demandantes y acuerdan, ¿sí?, contractualmente un precio en moneda, ¿sí?, un precio monetario. Negocian un precio monetario, ¿sí? Y es este el único intercambio que va a ser integrador, es decir, el único intercambio que va a tomar a su cargo, ¿sí?, la totalidad, el proceso económico, ¿sí?, el proceso de producción, distribución y acceso a los bienes. Lo que les decía la vez pasada es que para Polanyi, este movimiento, esta institucionalización del mercado como, como institución que se encarga del proceso económico, va a ser extremadamente traumática, ¿sí? Porque va a transformar a la sociedad en una sociedad de mercado. Va a transformar en mercancías, ¿sí?, aspectos de la existencia humana que no lo eran. Y más tarde o más temprano, ¿sí?, las sociedades, los colectivos europeos, van a reaccionar en contra de este mercado formador de precios, y el resultado de esta reacción va a ser la Primera Guerra Mundial, la formación de los fascismos y de los nacionalismos de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. ¿Me entienden? Estoy dando un ejemplo. ¿De qué, un ejemplo de qué cosa querés que dé, Maximiliano? No entiendo. Esto ya es por sí mismo un ejemplo, ¿no es cierto? En el siglo XIX, ¿sí?, en Inglaterra, y a partir de Inglaterra en gran parte del occidente europeo y luego del sistema mundo, llamémoslo así para usar un término del cual hablaremos, se forma un mercado mundial, se forma una institución de asignación de bienes, ¿sí?, que se llama mercado mundial. Este es el primer elemento. Y es un elemento muy concreto, ¿no es cierto?, en el que nosotros, luego de Mariano Moreno, participamos. Este mercado que produce, distribuye y asigna, ¿qué precisa? Precisa que el trabajo se transforme en mercancía, que la tierra se transforme en mercancía y que el dinero sea también el negociado en el mercado. Eso también es algo concreto. Y luego, ¿sí?, esto va a producir una serie de crisis muy importantes en varios lados del mundo, también en Argentina, ¿sí? En Argentina, por ejemplo, vamos a tener la primera crisis de deuda, ¿sí?, vinculada a las obligaciones que mantenemos con Inglaterra para ese momento, más concretamente, como decís vos, con la banca Baring, ¿sí? Pero también en Alemania, en Austria, en Hungría, en Rusia, la participación de este mercado va a generar problemas extremadamente concretos que vamos a llamar crisis. Y estas crisis, ¿sí?, son a la vez procesos de descontento social, perdón, son a la vez crisis económicas, es decir, van a estar vinculadas
por ejemplo, a las procesos de abundancia y escasez muy rápidos, muy a la alternancia de procesos de abundancia y escasez muy traumáticos, que van a significar a finales del siglo, a finales del siglo, a finales del siglo XIX, comienzos del XX, por ejemplo, hambrunas en Rusia. A finales del siglo XIX, desempleo en Prusia. Y por lo tanto, movimientos nacionalistas que llamen a dejar de participar en ese mercado, ¿no es cierto? Y esos procesos nacionalistas van a desencadenar por un proceso histórico más complejo, del cual hablaremos creo que en la unidad 4, reacciones nacionalistas. ¿Me entendés? Y entonces hay una suerte de dialéctica en el proceso histórico, tal como lo ve Polanyi, en donde el intercambio de mercado da lugar a una reacción colectiva de protección de los colectivos. ¿Sí? E incluso puede ser una protección tan agresiva, tan catastrófica, como el fascismo de la Alemania nazi. ¿Me entienden? Que como alguno, que se produce, ¿no? Por un proceso de intento de subordinación de Alemania a los dictados de ese mercado. ¿Me entienden? Y entonces, ¿no? Este mercado formador de precios para Polanyi no busca puntos de equilibrio, no puede ser pensado en términos de puntos de equilibrio, sino que más bien debe ser pensado en términos de los procesos de crisis que genera. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Y entonces tenemos, ¿no? Lo que quería desarrollar hoy, ¿sí? Como siempre lo desarrollo, me queda una hora nada más, para la definición marxista. ¿Sí? Y la definición marxista, ¿sí? Es un poco más compleja que lo que hemos visto hasta este momento. ¿Sí? Porque supone, ¿no? Una idea de la historia en donde la historia está determinada. ¿Sí? Entonces, el primer punto que tenemos que ver, ¿qué significa que la historia esté determinada? En principio, ¿qué significa la historia? ¿No? Para el marxismo, para el materialismo, la historia es el surgimiento de nuevas formas de acción, de relación, de pensamiento. ¿Sí? ¿Me entienden esto? La historia es el surgimiento de la novedad colectiva cultural. ¿Esto me entienden? ¿Hay alguien que no me entiende esto? Y cuando yo digo que cuando el materialismo defiende que la historia está determinada, ¿sí? Supone, ¿sí? Que este surgimiento de la novedad social y cultural no ocurre de manera contingente. ¿Sí? No es que no haya contingencias en la historia, en realidad en la historia sí hay contingencia. ¿Sí? La historia puede ser el surgimiento de una novedad azarosa,
dada, por ejemplo, por el resultado de un dominio colonial, de una conquista, de una guerra. Pero también, ¿sí?, al lado de esta contingencia histórica, hay una dinámica interna de los colectivos. ¿Me entienden esto? Hay una dinámica de los colectivos, es decir, los colectivos tienen cierta organización en su propia transformación. De modo que y esta organización de su transformación significa que el pasado constriñe el porvenir. ¿Me entienden esto? Y nuevamente no lo constriñe de cualquier forma, sino lo constriñe, ¿sí?, priorizando los aspectos en este constreñimiento, ¿sí? La dimensión protagónica del colectivo es lo que podemos llamar aspectos materiales de la existencia. ¿Me entienden? Entonces, Maximiliano me pide que vuelva a explicar. Les decía que la historia, no obstante, parte de ella sea contingencia. ¿Entienden esta frase? ¿No es cierto? Contingencia. ¿Hay alguien que no la entienda? Contingencia es azar, ¿sí?, aleatoriedad, casualidad. Esto que ocurre, ¿sí?, que suceda o no, es no fruto de una causalidad, sino resultado de una casualidad, de un azar. Tranquilamente podría haber ocurrido de otro modo. ¿Me entendés, Miriam? Entonces, la historia es en parte, ¿sí?, azar, ¿sí? Podría haber ocurrido de otra forma, ¿no es cierto? Ahora, pero también la historia para cualquier colectivo, porque acá la historia no es la historia de la humanidad, la historia es la historia de colectivos determinados, ¿sí? La historia que, entonces, esta historia que es la historia de los colectivos, de un colectivo determinado, es también causalidad, ¿sí? Hay una dinámica propia del colectivo, ¿sí?, que explica su transformación, que explica, ¿sí?, el surgimiento de lo nuevo, el surgimiento de la novedad cultural, social, práctica. ¿Se entiende esto? Hasta ahí es muy abstracto, ¿no es cierto? Necesitamos más conceptos en realidad para volver esto más concreto. Pero podríamos decirlo así, la industrialización inglesa, ¿sí?, o este, qué sé yo, la orientación de la Argentina hacia la exportación agropecuaria, ¿sí?, no es azar, ¿sí?
es resultado de una dinámica interna. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que no me entienda? Y esta dinámica interna significa el peso del pasado, ¿sí? El peso de las instituciones existentes, el peso de las formas de práctica, de las formas sociales, de las formas culturales, ¿sí? Pasadas sobre el futuro, pasadas y presentes sobre el futuro. ¿Me entienden? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Y por lo tanto, ¿sí? La historia tiene una necesidad, la historia tiene una causalidad. Y la dimensión, ¿sí?, más importante en esta causalidad corresponde a una frase también muy abstracta, que en principio no la vamos a entender, ¿sí?, que son lo que está, una dimensión que es llamada por el materialismo como en términos de esta frase misteriosa, los aspectos materiales de la existencia. Y en principio no sabemos qué son los aspectos materiales de la existencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? ¿Sí? Hasta allí, hasta la frase misteriosa, aspectos materiales de la existencia. ¿Hay alguien que no me entienda? ¿Súper? Bien. Entonces tratemos de deslindar esta frase misteriosa. ¿Sí? Y esta frase misteriosa significa más o menos lo mismo, ¿sí? O se parece, en realidad se parece, pero no significa más o menos lo mismo, ¿sí?, de lo que hemos estado viendo, ¿sí? Porque hemos visto que para Polanyi la economía correspondía a los aspectos, también a los aspectos materiales en relación a la satisfacción de las necesidades humanas a través de los bienes. Y estos bienes suponían una relación de los seres humanos con la naturaleza. ¿No es cierto? ¿Esto me entienden? Y hemos visto que en el en la corriente neoclásica también los sujetos buscaban la satisfacción de sus necesidades, preferencias o deseos. ¿Sí? O sea que esto que el materialismo llama aspectos materiales de la existencia es el vínculo entre la naturaleza humana, ¿sí?, y la naturaleza. ¿Me entienden? Como naturaleza humana tenemos necesidades. Al igual que cualquier otro ser vivo, ¿sí?, al igual que cualquier otro animal, necesitamos extraer de la naturaleza aquello que precisamos para satisfacer nuestras necesidades. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda? ¿Qué es lo diferente en el ser humano? Que entre esta naturaleza humana con necesidades
Y esta naturaleza que nos provee de los elementos para satisfacer estas necesidades, tenemos la actividad humana colectiva. ¿Me entienden? Lo que el marxismo, lo que el materialismo llama práctica. La producción de la existencia, ¿sí? Esa práctica cubre dos áreas muy grandes, la producción de la existencia y la reproducción social. ¿Sí? ¿Hasta ahí me entienden? Producimos nuestra propia existencia. Fíjense que yo no digo, ¿sí? Producimos, el ser humano produce para su subsistencia. Eso en el materialismo sería una burrada, ¿sí? Sería una burrada, porque sería pensar que el hombre es similar al animal. Sería olvidar que el hombre se diferencia del animal, ¿sí? Porque su existencia es colectiva. Entonces no puede producir solo su subsistencia. Eso lo puede producir un animal. Un animal, ¿sí? Solo mira hacia sus propias necesidades. ¿No es cierto? Como mucho, ¿sí? Mirará hacia sus necesidades y a las de su prole, pero no mira más allá. Esto que Paola dice, somos seres racionales, es en términos de materialismo equivocado. No es que seamos seres racionales, es que somos seres colectivos. La racionalidad, ¿sí? Depende de que seamos seres colectivos, de que produzcamos colectivamente nuestra existencia social, nuestra existencia. ¿Me entienden? Entonces, ustedes cuando trabajen, o si ya trabajan, obviamente, no solo producen su subsistencia, buscan reproducir, buscan producir todas las relaciones sociales de las que depende su existencia social. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Somos hijos, somos padres, somos ciudadanos, somos o no somos, ¿no? Este, perdón, deberías haber sido más inclusivo, ¿no? Este, somos hijos, hijas, somos padres, madres, etcétera, etcétera. O no somos nada de eso, ¿sí? Este, somos ciudadanos, somos cristianos o pertenecemos a otra iglesia, o no pertenecemos a ninguna iglesia, pero pertenecemos a un partido político o todas esas formas colectivas constituyen nuestra existencia social. ¿Me entienden? Y no podemos, por ejemplo, Ariel me pregunta, y aquellos que no pertenecen a lo colectivo, no sé, Ariel, quién no pertenecería al colectivo. Aquel que no pertenecería, a que no perteneciera al colectivo, pienso, por ejemplo, podría pensar en una persona en situación de calle, y no cualquier persona en situación de calle, ¿sí? Sino aquel en situación de calle que además es un solitario, ¿sí? Produciría solo su propia subsistencia. No sé, Ariel, si vos pensás en otro
En otro caso, pero un ermitaño, ¿sí? Ariel dice un ermitaño. Está el famoso ejemplo sobre el que Marx se burla mucho, que viene a cuento de Robinson Crusoe, ¿no es cierto? Alguien que cae en una isla, ¿sí? Desierta, y como es un empresario inglés, construye su propia empresa, ¿no? En esa isla, ¿no es cierto? Este, Tom Hanks cuando en Naufragio, ¿no es cierto? ¿A eso te referís, Ariel? E incluso en esos casos, de un lado, ese sujeto, ¿no? Debe hacer dos cosas, ¿sí? Por ejemplo, Tom Hanks o Robinson Crusoe debe producir su subsistencia y debe producir su existencia, que es el intento permanente de, como dice Ariel, colocarse de nuevo en el sistema, es decir, retornar. ¿No es cierto? Que es lo que creo que hace Tom Hanks durante toda la película. No sé, no la vi. este, no me gusta Tom Hanks. Tengo un problema ideológico con Tom Hanks. ¿Sí? Este, es para mí como la quinta esencia del norteamericano que le va bien, ¿no? Y que es correctísimo, es un republicano correcto, no sé. Creo que eso es lo que sucede, ¿no es cierto? Porque lo que nos importa es lo que sucede, ¿sí? Porque puede decidir abandonarse a su existencia y solo alimentarse, y entonces retrotrae en cierto sentido a una existencia animal. O puede intentar volver nuevamente hacia el sistema colectivo, hacia el colectivo, y entonces produce algo más que su subsistencia. ¿Me entendés, Ariel? No sé si me hago entender con esto. Bien. Y Miriam no entiendo la aclaración, no entiendo la acotación. ¿Por qué era autista? ¿Quién era autista? No, pero creo que esa era en otra película, que tampoco vi. Este, porque si es de Tom Hanks yo no las veo, ¿no? Bien, entonces se entiende esto, no producimos nuestra subsistencia, producimos nuestra existencia y al hacerlo reproducimos el colectivo. ¿No es cierto? Entonces tenemos estas dos cosas, estas dos dimensiones que conforman la materialidad de la existencia del hombre. La transferencia de elementos naturales a nuestra propia naturaleza, ¿sí? ¿Me entienden? Pero puesto que esa transferencia de elementos naturales a nuestra propia naturaleza es colectiva dos veces, porque transferimos colectivamente estos elementos naturales a nuestra naturaleza colectiva, ¿me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Qué hice? O no sé si lo hice muy complicado. Puesto que
el primer punto, no lo pueden entender ustedes a manera del animal que se alimenta, sino a manera del trabajador que trabaja. No podemos tener esto, ¿sí?, esa transferencia de elementos naturales, sin producir y reproducir el colectivo. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? ¿Hay alguien que no me entienda? Y entonces a esta relación colectiva, con una naturaleza colectiva, ¿sí?, la llamamos fuerzas productivas. Y esta producción y reproducción del colectivo, inseparable de la anterior, la llamamos relaciones de producción. ¿Me entienden? ¿Hay alguien que no me entienda? Rosa me hace una pregunta muy interesante, ¿sí? Y de paso, a ver, vamos por partes. Nicolás me pregunta, o sea que en el materialismo un ermitaño no existe, sino que subsiste. No, no me entendiste, Nicolás, ¿sí? En términos estrictos, en el materialismo, ¿sí?, un ermitaño sería un caso límite que no nos tendría que importar demasiado, porque tendríamos dos opciones, ¿sí? Un ermitaño, ¿sí?, que es un ermitaño accidental y que por lo tanto busca volver y entonces existe socialmente porque lleva la sociedad en su cabeza y en su práctica, ¿sí? O un ermitaño que puesto que no le quiere volver y odia a la sociedad y quiere retrotraer a su naturaleza animal, no es tan diferente del animal. ¿Me entendés? Pero nuevamente te insisto en esto. Ambos ejemplos no nos dicen nada, ¿no es cierto?, de la sociedad, del colectivo, de la producción y reproducción colectiva. Porque serían casos tan excepcionales, ¿sí?, que no nos que este, podríamos dejarlo de lado. Al contrario de lo que hace la economía neoclásica. El ejemplo de Robinson Crusoe a la economía neoclásica le ha fascinado porque es el individuo por excelencia, ¿no? Robinson Crusoe y Tom Hanks, ¿no?, serían el individuo por excelencia de la economía neoclásica. ¿Me entienden? Estaría ahí este individuo que equilibra entre la utilidad del consumo y la desutilidad del trabajo. ¿Me entendés, Nicolás? Ahora, mientras le contestaba a Nicolás, no sé qué fue lo que dije al último que Oscar me pidió que repita, ¿sí? Este, así que no sé qué era lo último.
Oscar que tenía que reproducir, ¿sí? Relaciones de producción. Y entonces, mientras repito eso, le contesto a la pregunta muy interesante que me hizo Rosa. Rosa me pregunta, ¿producir y reproducir el colectivo es lo mismo que decir sociedad o nada que ver? Rosa tiene razón, ¿sí? Es lo mismo que decir sociedad para un materialista. Lo que pasa es que para un materialista la sociedad en realidad no existe, porque la imagen de sociedad es extremadamente estática, mientras que la idea de producir y reproducir hace del colectivo algo dinámico y actuante. Entonces tendríamos estas dos esferas, una en donde producimos nuestra existencia, entablando una relación con la naturaleza, ¿no es cierto? Y fabricamos herramientas y nos asociamos con otras personas. Por ejemplo, en una fábrica, este, o el artesano contrata el albañil contrata un aprendiz para que lo ayude a trabajar, cuando tienen que hacer la loza, contratan, hablan a varios ayudantes, ¿me entienden esto? ¿Esto se entiende? Todo esto que llamamos trabajo, ¿sí? Es lo que corresponde a las fuerzas productivas. Pero esas fuerzas productivas, ¿sí? Son actuadas, ¿sí? Son producidas, ¿sí? En una cierta sociedad, en un cierto colectivo, ¿sí? Y entonces tenemos la otra dimensión sobre la que voy a volver enseguida, porque todavía no la estoy definiendo, ¿sí? Que son las relaciones de producción, ¿sí? Por ahora retengamos la noción de fuerzas productivas, ¿sí? La noción de fuerzas productivas, entonces, es básicamente aquella que corresponde al trabajo, aquello que movilizamos, ¿sí? En el trabajo, y aquello sobre lo que aplicamos el trabajo, ¿sí? El objeto de trabajo, ¿sí? Los medios de trabajo, ¿sí? Y el propio trabajo, que en el caso del ser humano es siempre un trabajo social. ¿Me entienden? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Y ahora quiero detenerme un poquito, porque va a ser un aspecto importante, ¿sí? La relación del ser humano con la naturaleza, ¿sí? Porque vamos a decir, o el materialista va a decir, que la naturaleza no existe separada del hombre. No existe, perdón, soy poco inclusivo nuevamente. No existe separada de la humanidad. ¿Me entienden? Y como no existe separada de la humanidad, la naturaleza, ¿sí? No es un conjunto de leyes físico-químicas, bioquímicas y biológicas inmutables, ¿sí? Sino la naturaleza es también histórica. ¿Por qué la naturaleza es también histórica? Porque esto que nos parece independiente del ser humano, ¿sí? Aquello que se encuentra más allá de algún modo fuera del alcance del ser humano, ¿sí? Ha ido cambiando con la historia, ¿no es cierto? Entonces, hay una parte de nuestra relación, de nuestra relación con la naturaleza, ¿sí?
en donde deslindamos aquella zona de la naturaleza con la que no nos relacionamos, en la que no intervenimos. Ahora, a lo largo de la historia, ven ustedes, esa zona de la naturaleza con la que no nos relacionamos, ¿sí? Una naturaleza prístina, ¿sí? Pura, sin intervención, se ha ido modificando, ¿sí? En cierto modo podríamos decir, si tiene sentido el término, se ha ido reduciendo. Se ha ido ampliando el punto 2 de la diapositiva, ¿sí? Y el punto 3, es decir, la naturaleza que transformamos, pero no de un modo deseado, no de un modo previsto. ¿Me entienden? La naturaleza que transformamos como resultado del punto 3, ¿sí? En el punto 3 transformamos la naturaleza de manera directa, ¿sí? De manera intencional, y de tal forma que esa parte de la naturaleza ya no puede reproducirse sin intervención humana. Pero como resultado de ello, ¿sí? Intervenimos de modo no previsto en otra zona, ¿sí? En otra área, en otra dimensión, si quieren, de la naturaleza. ¿Me entienden esto? Producimos en el punto 2 contaminación, por ejemplo, mientras en el punto 3 domesticamos especies animales y vegetales. Producimos en el punto 2 nuevos virus, ¿no es cierto? Nuevas enfermedades, mientras en el punto 3, ¿sí? Intervenimos en el código genético. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Y en el punto 4 hay una parte de la naturaleza que no solo transformamos, sino que de alguna forma incorporamos en nuestro cuerpo o en las proximidades de nuestro cuerpo y que son a todos los efectos prácticos prolongaciones de nuestro cuerpo. Con esto, obviamente, me estoy refiriendo a nuestras herramientas, a nuestras máquinas, ¿sí? A nuestros aparatos que prolongan, ¿sí? Las posibilidades de nuestra actividad humana motriz, que es parte de nuestra naturaleza. ¿No es cierto? ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que esto no me entienda? Súper. ¿Está claro entonces? Y finalmente, ¿sí? Tenemos el punto 5. Una parte de la naturaleza que de algún modo cercenamos y que sirve de soporte para toda nuestra vida social, o mejor dicho, los las diversas seccionamientos de la naturaleza, sin la cual nuestra vida social sería imposible, porque como ustedes se pueden dar cuenta, la sociedad no es una sustancia, no es una materia. Las relaciones sociales no son no, el amor, el odio, la amistad, la fraternidad, el amor a nuestros descendientes, a nuestros ascendientes, no existe en el aire, ¿no es cierto? También la relación que tenemos con el Estado, con nuestras afiliaciones religiosas,
políticas deportivas, ninguna de ellas existen en el aire, ¿no es cierto? Todas ellas precisan de un soporte material. La vida social precisa de un soporte material. La religión católica precisa de cruces, de iglesias. Los equipos de fútbol precisan de camisetas, pelotas, arcos y redes. ¿No es cierto? La filiación, la relación que tenemos con nuestros hijos, precisa de toda una estructura complejísima de cuidados médicos, alimentarios, emocionales, educativos, etcétera, etcétera. Y todo eso pasa por soportes materiales. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Todo esto es la relación del ser humano con la naturaleza. Precisamente por eso no tiene sentido hablar aquí, ¿sí?, de necesidades en un sentido biológico, ¿sí?, ni de naturaleza en un sentido biológico, pensando que ambas biologías, ¿sí?, la del ser humano y la de los ecosistemas, la de los, sí, la de nuestros bioecosistemas son independientes una de la otra. ¿Me entienden esto? Si no, vamos a hablar acá de naturalezas históricas. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda? Naturaleza humana, ¿sí?, y naturaleza del ambiente, ambas son igualmente históricas por estos 5 aspectos creemos que acabamos de ver. ¿Se entiende? Súper. ¿Se entiende? Bien, y acá, si todo esto conformaba la relación de los seres humanos con la naturaleza en tanto relación material, ¿sí?, tenemos que ver por qué esta relación es una producción social. Y entonces vamos a decir, obviamente producimos colectivamente, ¿no es cierto? A eso como que se cae de maduro, ¿no es cierto? Pero el término menos obvio, y sobre que ustedes tienen que prestar mucha atención, es que no solo producimos colectivamente, porque trabajamos colectivamente, sino por una cosa más, producimos colectivamente porque producimos para otros. ¿Se entiende? Como escribió Camila. Sí, que tiró la piedra, se tiró la piedra y se fue, ¿no? Este, ¿Por qué produce? Bien, Camila, bien, bien. ¿Qué significa producir para otros? Significa, en principio, algo muy sencillo.
No todos en un colectivo trabajan. Algunos porque no han llegado aún a la edad de trabajar. Nuestros hijos chiquitos y no tan chiquitos, ¿no es cierto? Otros porque ya han pasado de la edad de trabajar. Y todos estos necesitan de bienes materiales, ¿sí? Para producir su existencia social. Rosa dice para los que no tienen esos bienes que yo produzco. Producimos entonces para otros que no producen. ¿No es cierto? Entonces, asociado a la producción social, Maximiliano me dice que no entiende, ¿sí? Como no todos en un colectivo trabajan, porque por razones muy sencillas han pasado su edad de trabajar o no han llegado aún a su edad de trabajar, producimos necesariamente para otros, porque estos otros ancianos o niños, ¿sí? Adolescentes o jóvenes universitarios, ¿sí? Algunos, no todos, obviamente, este, precisan de bienes y no solo precisan de bienes para poder existir biológicamente, necesitan de bienes para poder existir socialmente, habíamos dicho, ¿no es cierto? ¿Me entendés, Maximiliano? Y entonces, asociado a esto, tenemos, asociado a la producción de la existencia, puesto que esta producción es social, tenemos la circulación y la distribución de esos bienes. ¿Me entienden? Pero el problema es más complicado que producir para aquellos que ya han dejado de trabajar o que todavía no pueden trabajar. Asociado a esto también tenemos, ¿sí?, el problema de la desigualdad. Es decir, no solo producimos para aquellos que no han alcanzado o no que no han alcanzado o han pasado la edad de trabajar, sino también para aquellos que nos obligan a trabajar. No entiendo. Rosa me pregunta algo que no entiendo. Los recursos para acceder a esos bienes. ¿No? Sigo sin entender. Maximiliano me pregunta el trabajo, ¿sí? Obviamente todo esto tiene que ver con el trabajo, porque para producir para otros, debo producir más que mis necesidades, ¿sí?, colectivas, más que lo que precisa mi existencia social. Debo, ¿sí?, como trabajador en edad de trabajar, que efectivamente trabaja, lo que no es poco, ¿no es cierto? Este, porque todo esto es también, ¿sí?, todo esto también se va a convertir en un problema más tarde, ¿sí? Porque también debemos dar cuenta de aquellos que teniendo la edad de trabajar, queriendo trabajar, no pueden trabajar porque no consiguen trabajar. Esto es un problema muy importante y muy especial dentro de esta corriente, ¿no es cierto? Pero haciendo abstracción por ahora de eso, ¿sí?, el hecho de que yo trabaje para otro significa que yo debo trabajar más, yo debo trabajar de más,
yo debo realizar un plus trabajo que tenga como resultado un plus producto, ¿sí? Que sea distribuido hacia aquellos que no trabajan. Y Maximiliano me pregunta, ¿y eso sería obligación o compromiso? Y sería ambos, ¿no es cierto? Obligación y compromiso. Pero, ¿sí? Lo vemos muy claramente más como obligación cuando vemos la consecuencia lógica, ¿sí? O la consecuencia histórica de la posibilidad de este plus trabajo. La consecuencia histórica de ese plus trabajo va a ser la explotación. ¿No es cierto? El hecho de que yo no solo trabaje para aquellos, para mis hijos, ¿sí? O para mis padres, que ya han pasado la edad de trabajar, ¿no es cierto? Sino también trabaje para aquellos que no trabajan. Es decir, trabajo para una clase que no trabaja y que capta una parte importante de mi plus trabajo, de mi plus producto. Y entonces puedo decir que me explota. Es decir, trabajo para ella sin una contrapartida. ¿Me entienden esto? Y entonces puedo ver el aspecto que decía Maximiliano de obligación. ¿Por qué estaría obligado a trabajar? ¿Por qué estaríamos todos, ¿sí? Todos nosotros obligados a trabajar para alguien que no trabaja? Y la respuesta del materialismo, ¿sí? es, es y esta es la noción de relación de producción. La respuesta del materialismo es porque son propietarios de aquellos, de aquellas condiciones que precisa mi trabajo para poder realizarse. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? ¿Hay alguien que no me entiende? Estoy obligado a trabajar para otro en virtud de que ese otro es propietario de una condición sin la cual no puedo realizar mi trabajo. Esto, ¿sí?, es lo que expresa el concepto de apropiación. Trabajo para otro, ¿sí?, porque otro puede no trabajar porque es propietario de algo que precisa mi trabajo y por lo tanto puede exigirme trabajo sin contrapartida, es decir, puede explotarme. El otro tiene la tierra, es propietario de la tierra y yo no tengo la tierra. Entonces tengo que trabajar para él porque él tiene la tierra. El otro tiene el capital, las máquinas, y yo no tengo las máquinas y por lo tanto debo trabajar para él porque no puedo trabajar sin máquinas.
¿Me entienden esto? ¿Me entendés, Maximiliano? Y la historia de la, y la historia de la humanidad es la historia, ¿sí?, de diversas relaciones entre fuerzas productivas y relaciones de producción. A veces, ¿sí?, estos propietarios, ¿sí?, han sido, en una etapa de la humanidad, estos propietarios han sido esclavistas. En otra etapa de la humanidad, estos propietarios han sido señores feudales. En otra etapa de la humanidad, estos propietarios han sido señores burocráticos, ¿sí?, señores del Estado, burócratas, miembros de un Estado. En otra etapa de la humanidad, estos propietarios han sido capitalistas. ¿Me entendés, Nicolás? Los propietarios no son necesariamente capitalistas, solo en determinado momento de la historia se vuelven capitalistas, ¿sí? Y como dice Camila, lo que tienen los propietarios son los medios de producción. Los medios de producción son las condiciones de trabajo. O como dice Rosa, trabajamos para los propietarios de los factores productivos. ¿Se entiende? Y entonces esta propiedad va cambiando también. Finalmente, ¿sí?, se transforma en la propiedad burguesa capitalista. La propiedad burguesa capitalista no tiene mucho que ver con la propiedad del amo esclavista antiguo, ¿sí?, greco-romano, o del señor feudal de la Edad Media. ¿Me entienden? La propiedad entonces también va cambiando. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que no lo entienda? Ahora, a lo largo de la historia, nosotros podemos ver para el materialista, a lo largo de la historia, nosotros podemos ver una constante, ¿sí?, que ya lo hemos visto cuando hemos analizado estos 4 puntos, estos 4 o 5 puntos de la relación entre el hombre y la naturaleza. Lo que hemos visto en estos 5 puntos de la relación del hombre con la naturaleza, es el progresivo dominio del ser humano sobre la naturaleza, ¿no es cierto?, de la humanidad sobre la naturaleza, ¿no es cierto? Es decir, el progresivo desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Esto se entiende? ¿Hay alguien que no lo entienda? Y desde ese punto de vista, las relaciones de apropiación, las relaciones de producción, las relaciones de explotación, no, ya te contesto, Lorena. Desde ese punto de vista, las relaciones de producción, las relaciones de apropiación, sí, ya terminó. Dame 10 minutos, dame ni 10 minutos, 5 minutos, ¿sí? Digo esto y ya termino.
las relaciones de apropiación son obstáculos para el desarrollo de esas fuerzas productivas. Y entonces tenemos un choque constante entre las fuerzas productivas y las relaciones de explotación. Las relaciones de las fuerzas productivas para seguir desarrollándose hacen volar por los aires, dice Marx, las relaciones de producción bajo cuyo seno habían crecido. Y entonces tenemos, ¿sí?, procesos de revolución. Hasta ahí llegamos. Ahí termino. ¿Preguntas? Siempre se da ese conflicto, Maximiliano. Ese conflicto es Maximiliano pregunta si siempre se da ese conflicto. Siempre se da ese conflicto porque ese conflicto es lo que mueve la historia. El desarrollo, ¿sí?, de las fuerzas productivas y el obstáculo de las relaciones de explotación. El paso, ¿sí?, en diferentes etapas, ¿sí?, se da por una revolución. Y toda revolución afecta esta relación entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Bien, listo chicos, entonces, si no hay más preguntas, no hay más preguntas, si no hay más preguntas, me despido de ustedes. Aito, hay torta. No sé qué escribe. No entiendo lo que dice Miriam. Miriam dice Aito. Hay TP. No, no hay TP. No hay trabajo práctico. Tienen parciales nada más en esta materia. Ya muchos molestarlos con los parciales. No los voy a molestar con trabajos prácticos. El viernes le digo, Maximiliano me pregunta la fecha. El viernes le digo la fecha. Gracias, Antonio. Lo mismo para vos. Que tengas un buen comienzo de semana. Gracias a todos. Profe, che, ¿en serio hablo así? Saludos, saludos, saludos a todos. Que la pasen bien. El jueves consulta, recuerden ustedes, el jueves consulta a las 5. Franco me pide que destruya a otro actor. Bueno, ya veremos qué podemos hacer. Ese se lo dedico a Camila. Bueno, listo chicos, bye bye. Nos vemos entonces.